Y de todos los casos que has llevado como criminóloga y como abogada penalista, ¿cuál es el que podrías decir, joe? Porque hace poco además te vi en el documental de Netflix del asesino de la Sí. Baraja, que era interesantísimo. Además, lo cuentas con una pasión. Es que soy una apasionada de este lado oscuro del alma humana, que es todo el mundo del crimen. Yo soy penalista pura y dura. A ver, casos, tendrías que apuntar mejor. Yo hago turno de oficio también. Hay desde casos con los que te ríes, casos kafkianos, casos muy duros. Claro. Si me pongo a pensar en casos duros, sobre todo aquellos en los que yo no he conseguido demostrar que la víctima lo era. Y en concreto estoy pensando en un abuso sexual a un menor. Joder. Es que eso tiene que Aquel ser niño no fue escuchado Mm. y era un tema dantesco. Y para no dar demasiados datos, era abuso sexual intrafamiliar. Qué horror. El niño tenía terrible. 7 años Sí. y no se le creyó. Y un niño con 7 años no fabula. Total. Y fue algo, y llegué al Constitucional y la contestación del Constitucional fue que no tenía relevancia jurídica. Y aquello me lo llevó a la tumba. Porque ¿cómo separas tu vida personal de la profesional? No, hay veces que te cuesta muchísimo. Luego los abogados penalistas somos confesores. Hay quien te puede contar auténticas barbaridades. Claro. O que han matado a alguien o que han enterrado a alguien y tú no puedes decir nada. Porque de alguna manera Entonces, tienes también que disociar un poco. O sea, Tienes que tanto disociar. para las historias que sean como de he cometido un crimen como soy una Sí, víctima. de hecho hay una frase de Victoria Kent que me encanta, una de las madres del sistema penitenciario español, que decía: lucha las causas como propias y piérdelas como ajenas. Porque a veces lo más desasosegante, cuando llevas a un culpable, sabes que todo lo que ocurra es para bien. Total. Mira, majete, no pierdas el norte, lo has hecho. Lo has liado. Un buen acuerdo, una buena rebaja. Entonces, pase lo que pase, es para bien. Cuando llevas a una víctima, es desasosegante porque el Código Penal nunca te va a dar el resarcimiento completo. Hombre. Nunca te va a devolver aquella dignidad, no te va a devolver aquello que perdiste, y no te cuento cuando hablamos de un ser querido. Pero estás en una posición cómoda, en sala estás en una posición fuerte. Eres el abogado de la víctima, eres acusación particular. Pero cuando defiendes a un inocente, es un sinvivir. Claro. Porque de pronto hay veces que el sistema te coge, que hay circunstancias por las que estás injustamente acusado. A veces no funciona y un inocente es condenado. Y eso es un sinvivir. De hecho, estoy recordando, sin dar demasiados datos, un tipo que tiene un amante. Decide confesárselo a su mujer. La mujer le perdona y el amante le dice al sujeto: ok, el último. Y con el último le denuncia. Fue condenado a 7 años de prisión. Ostras. ¡Ostras! ¿No Sí. es lo habitual? No, no es lo habitual, pero cuando eso ocurre, pues te tienes que acostar con eso. Tema, yo qué sé, drogas, gente... Claro, yo soy abogada de trincheras. El turno de oficio estás del lado de los desfavorecidos. Claro, Desde drogas, muy triste, todo lo que son mulas, claro. porque son el último eslabón de la cadena. Esto es terrible. Terrible. Se tragan un montón de bolas o preservativos con la cocaína licuada. Algunos, estoy recordando a uno que se le reventó la bola, que era como una especie de Madre pena mía. natural, cosido de lado a lado, tomándole declaración en el hospital, que por cierto estudió Derecho. Y fue muy bonito porque me llamó, era un latino, me llamó años después, ya en libertad, desde su pueblo. Joder, pues oye, me Hay alegro. algunos que te da mucha satisfacción, aquellos que han delinquido por adicción a las drogas y las superan, porque la rehabilitación existe, Claro, creedme, sí, sí. creedme. Sí. Los que básicamente se rehabilitan son la gente que ha llegado al delito a través de la pobreza, que los hay, de las deficiencias sociales, de Hombre, socializaciones claro, es que defectuosas, eso no se puede negar. O sea, al que los final- hay. Luego hay monstruos. Hombre, claro. Monstruo, dícese el sujeto que presenta anomalías respecto de los de su especie. O sea, sociópatas. El sociópata se hace, el psicópata nace. O sea, ¿cómo podemos diferenciar a esta gente? Porque están entre nosotros. A ver, el 90% de los psicópatas no delinquen nunca. El padre cacique, el jefe tirano, el amigo manipulador, Sí. el compañero trepa, la pareja extorsionadora. Conozco a todos. Un 1, claro. Sile. Un 1 o un 2% de la población tiene una psicopatía severa, chicas. Ostras. Pero cuidado, la mayoría no delinque nunca. Incluso los hay prosociales.
que ¿Qué ayudan. significa? Un psicópata prosocial es un cirujano al que no le tiembla el pulso. Tu vida le importa un comino, pero en realidad quiere ser el mejor del hospital. Joder, anda que no hay entre Es médicos. Pero claro, bueno, de hecho, pero donde haya poder, control, dinero, vas a encontrar muchos psicópatas. Y no hace falta claro. que maten. No, en televisión, en cine, en judicatura, en policía, entre abogados, sí, sí. Pero hay por ejemplo, también hay una parte dentro de un juicio que, o sea, no digo que no te importe la persona, pero tiene que no importarte para poder hacer bien tu trabajo, porque creo que hay veces que si no te puede abrumar la Sí, no, hombre, situación. tienes que tener cierto temple emocional, sin duda, porque si no se te va. Yo estoy pensando, por ejemplo, en mi último asesinato, ¿cómo suena esto? Mi Claro que último, para hablar rápido supongo que entre claro, vosotros diréis Mi de eh, último tal. asesinato. Claro, mi claro. último, por cierto, antes de responderte a eso, ¿sabes cómo se les distingue? No se sonrojan. No tienen reacción emocional, suelen ser grandes imitadores. Pero si tú le dices algo a alguien que le perturba, verás cómo el rubor sube a sus mejillas. No ocurrirá con un psicópata. El sociópata no nace, se hace. Es un niño de la guerra, por ejemplo. Respondiendo a tu Y el pregunta. psicópata nace, ¿no? Sí, Esa es la o diferencia. una psicopatía orgánica. Por Vale. ejemplo, un golpe severo en el prefrontal te cambia la personalidad por completo y te puede convertir de Sor Ángela de la Cruz en un putón verbenero, o al revés. Se llaman Claro. psicopatías orgánicas o traumáticas. Y la sociopatía es la que desarrollas por una socialización defectuosa. Respondiendo a tu Vale. pregunta, Joder, en interesante. un asesinato, y recordemos que solo delinque un 10%, chicas, y cuando delinquen son complejos, son Claro. complicados. Te tienes que disociar y a la vez empatizar. Es una mezcla extraña. Claro. Acusaban a una, me lo vas a permitir, cielo, no te nombro, acusaban a una madre de matar a su hijo, a su bebé, a golpes. Había sido en realidad un tío que había conocido en internet. Si te empatizas en exceso con aquella pobre mujer que tenía pocos recursos sociales, pocas habilidades lingüísticas, incluso voy a decir que poca inteligencia, te hundes. No Claro. puedes defender desde ahí. Pero tampoco disociarte por completo y hablar de ella como si Como si fuera fuera, un claro. elemento objeto. distante. También el jurado tiene algo de teatralidad. Tú juegas con la voz, bajas la voz cuando quieres crear algo de inquietud o preguntas, incluso la subes si quieres generar cierta entonación que perturbe, o puedes realizar golpes, no voy a dar a la mesa porque ya sé que me la cargo. Tienes que hacer toda una escenografía. Claro. O sea, hay una teatralidad Sin dentro de la duda, abogacía, dentro de... sin Hombre, duda. porque es Si parte de tú- tu alegato para convencer al Es final. que el lenguaje corporal es muy Claro. importante. Si tú hablas absolutamente monocorde y pides a la sala que absuelva a tu cliente por los delitos se duermen. Se duermen vivo. Se duermen. Pero si tú le dices a un jurado que ellos van a ser los oídos y los ojos del fallecido, que ya no está en la sala, pero que ellos tienen que hacer justicia. Y yo les pregunto, ¿condenarían a un inocente? ¿Qué No, es no. mejor? ¿Condenar a un inocente o absolver a un culpable? Piénsenlo. Joder. Porque yo, Los yo es que, claro, no silencios. condeno ni de coña, Yo te doy la ¿sabes? cartera si Los- quieres. No, créeme, cuando se elige un jurado eso es muy interesante. Porque Porque a cuando veces, pero eliges un jurado tienes que ver el perfil. Por ejemplo, la gente joven es castigadora. Sí. más que Depende- los mayores. Mucho más. Las canas dan más benevolencia. Los años saben lo que desconocen los días. Y entre hombres y mujeres, ¿quién castiga más? Depende de lo que tenga. ¿Qué tengo? En este caso que tenía una madre soltera que en redes sociales conoce a un auténtico cabrón que mata a su bebé. ¿Qué busco? Gente que empatice con ella. Mujeres con pocos recursos, madres solteras, con trabajos poco cualificados. Buscas siempre, imagínate que fuera acusación. Busco todo lo contrario. Entonces depende de qué posición tienes y quién es tu cliente. Si acusas o defiendes, buscas un perfil cercano a ti. Claro. En todo caso, ¿que quiero una condena? Gente joven. ¿Que quiero absolución? Gente más mayor. Pero un jurado Pregu- popular se construye de forma aleatoria para que la gente... ¿No? Bueno, cuidado, ¿O se van a elegir 36 ciudadanos Vale. y vamos a empezar a hacer preguntas para elegirlos. Una pregunta típica para saber que si me interesas o no es, ¿quieres ser jurado? Cuando alguien te dice, no, yo no estoy preparado para ser jurado. Si busco una absolución me interesa. Le va a costar mucho condenar. Si alguien me dice, me apeteció mucho esta experiencia, la verdad que sí, no le va a temblar el pulso.
Claro. Jo, pero un jurado popular es jodido, porque mira a Dolores Vázquez, por ejemplo, que la Ostras. Pero ahí mujer era estábamos- seria y fría. Estábamos muy verdes ahí. También Y era un ahí- momento social diferente, ¿no? Sí. Que ahora. Completamente. Tiene 20 años ese asunto. Ella daba muy mal, la pobre mujer era una mujer Fría. fría, distante, para colmo se Y su censuraba su condición claro, sexual, su se censuraba sexualidad le penalizó. totalmente. Totalmente. Y luego además jugamos, que hay que reconocerlo, con la rémora de una ciencia como la criminología, que en aquel momento era completamente desconocida, porque no Total. olvidemos que Alexander Tonikin fue un menor de edad que dejó sin conciencia a 10 mujeres en Reino Unido, Sí. practicaba lo que llamamos la somnofilia, es una parafilia en la que yo estoy especializada en criminalidad. Para la gente que no sepa, estamos hablando del caso de Rocío Baninkoff y de Dolores Vázquez, que sucedió en Málaga. Tony King fue condenado por el caso de Rocío Baninkoff y además condenado por el asesinato de Sonia Caravantes. De Sonia Caravantes, efectivamente. Pero él se había instalado en España después de haber cometido 10 asaltos como menor de edad. Él practicaba la somnofilia, os decía que yo estoy especializada en criminalidad violenta y sexual, las parafilias me fascinan, son gustos sexuales anómalos. Y este tío tenía somnofilia, erotizaba el acto de tener sexo con mujeres privadas de sentido, porque frente a una mujer activa se sentía capetti disminuido. ¿Qué hacía? Las estrangulaba y cuando las tenía en el suelo las pellizcaba los pechos, las vejaba, las maltrataba. Le cogieron. Cumplió una pequeña condena por ser menor de edad. Se cambió de nombre. Ya el que se puso Alejandro Magno, Tony Antonio, otro gran poderoso de la historia, King Rey, y se instaló en Mijas. Nos avisaron los servicios británicos de inteligencia. Se ha instalado un depredador sexual en la costa de Mijas. Cuidado, no hicimos ni puñetero caso. Desapareció Sonia, desapareció Rocío, condenamos a una inocente, nadie llamó a su puerta. Y hay varias mujeres, Teresa en Granada, otra joven que yo creo que responde al perfil perfectamente, que desapareció en una fiesta, que probablemente es obra de él. Qué fuerte. Entonces, era otra España, desde luego, y éramos muy ignorantes.